Imagina por un momento que estás en peligro, completamente solo, y que quien decide enfrentarse al peligro para salvarte no es un soldado, ni un héroe de película, ni un superhéroe. Es un perro. A lo largo de la historia han existido perros que hicieron cosas tan extraordinarias que sus nombres quedaron grabados para siempre. Perros que cruzaron tormentas de nieve para salvar ciudades enteras, que esperaron durante años a un dueño que nunca volvió, que viajaron al espacio cuando la humanidad apenas comenzaba a mirar hacia las estrellas, y que entraron entre escombros y guerras para rescatar vidas humanas. Algunos salvaron niños, otros ayudaron a ganar batallas, otros simplemente demostraron algo que los humanos a veces olvidamos, lo que significa la lealtad absoluta. Hoy vamos a conocer historias reales de perros héroes, perros que no solo fueron mascotas, sino auténticas leyendas. Hablaremos de Balto, el perro que salvó una ciudad entera en medio de una tormenta mortal. De Hachiko, cuyo amor y fidelidad conmovieron al mundo. De Laika, la pequeña perra que abrió el camino hacia el espacio. De Frida, la rescatista que se convirtió en símbolo de esperanza tras un terremoto. Y de otros perros increíbles que demostraron que el coraje no depende del tamaño. Cada una de estas historias es real. Y cada una demuestra algo que quienes aman a los perros ya saben muy bien. Cuando un perro ama, lo hace hasta el final. Así que quédate hasta el final del video, porque algunas de estas historias son tan conmovedoras que cambiaron para siempre la forma en que el mundo ve a los perros. Y tal vez, después de escuchar estas historias, mires a tu propio perro y entiendas que, detrás de esos ojos que te miran todos los días, podría estar un héroe silencioso. Entre las muchas historias de perros heroicos que existen en el mundo, hay algunas que no siempre aparecen en los grandes titulares, pero que reflejan con una claridad impresionante hasta dónde puede llegar la lealtad de un perro. Una de esas historias es la de Yogo, un Golden Retriever que vivía con su familia en Estados Unidos. Como muchos perros de su raza, Yogo era conocido por su carácter amable, su inteligencia y su enorme apego a las personas con las que convivía. Era el típico perro familiar, compañero de paseos, guardián silencioso del hogar y amigo inseparable de quienes lo rodeaban. Pero un día, durante lo que parecía ser una caminata normal, ocurrió algo que cambiaría todo. La familia había salido a caminar por una zona boscosa, uno de esos lugares tranquilos donde el sonido de las hojas y el viento entre los árboles hacen que todo parezca en calma. Yogo caminaba junto a su dueño, explorando el sendero, atento a cada movimiento del bosque. Pero en la naturaleza, a veces el peligro aparece de repente. Sin previo aviso, un puma salió de entre la vegetación y se lanzó hacia uno de los miembros de la familia. Los pumas son depredadores extremadamente rápidos y poderosos. En un ataque así, los segundos marcan la diferencia entre la vida y la muerte. Y fue en ese instante cuando ocurrió algo extraordinario. Antes de que el puma pudiera completar su ataque, Yogo se interpuso entre el animal y su dueño. No dudó, no retrocedió, no huyó. El Golden Retriever, que normalmente era un perro tranquilo y cariñoso, se enfrentó a un depredador mucho más grande y fuerte que él. La lucha fue feroz. Yogo atacó y distrajo al puma, logrando que el animal centrara su atención en él. Ese momento fue crucial, porque permitió que su dueño pudiera escapar del lugar y ponerse a salvo. Pero el acto de valentía tuvo un costo. Durante el enfrentamiento, Yogo resultó gravemente herido. El puma finalmente se retiró, pero el perro había sufrido serias lesiones por defender a su familia. A pesar de todo, su acción había logrado lo más importante: salvar una vida. Historias como la de Yogo no siempre se vuelven famosas en todo el mundo, pero son un recordatorio poderoso de algo que quienes conviven con perros saben muy bien. Los perros no solo nos acompañan, nos protegen. Y muchas veces lo hacen sin medir el peligro, guiados por un instinto profundo que mezcla valentía, lealtad y amor por su familia humana. Yogo no sabía que su historia terminaría formando parte de las listas de perros héroes. Pero en aquel bosque, en el momento en que decidió enfrentarse a un puma para proteger a su dueño, demostró algo que millones de personas sienten cada día cuando miran a su perro: que para ellos,
Nosotros somos su manada, y nuestra vida vale más que la suya. Si hay un perro cuyo nombre quedó grabado para siempre en la historia, ese es Balto. Su historia ocurrió en 1925, en uno de los lugares más extremos del planeta, la remota ciudad de Nome, en Alaska. En aquel tiempo, Nome era una comunidad aislada, rodeada por hielo y nieve durante gran parte del año. Las temperaturas podían descender a niveles peligrosos y las tormentas invernales hacían que viajar fuera casi imposible. Fue en ese contexto cuando comenzó una tragedia que puso en peligro a toda la población. En la ciudad apareció un brote de difteria, una enfermedad muy contagiosa y extremadamente peligrosa, especialmente para los niños. En aquella época, sin tratamiento, la difteria podía causar la muerte en muy poco tiempo. Los médicos sabían que existía un suero capaz de detener la enfermedad, pero había un problema enorme. El medicamento estaba a más de 1000 kilómetros de distancia, y en pleno invierno de Alaska, con temperaturas que podían caer por debajo de los 40 grados bajo cero, no era posible transportarlo ni en barco ni en avión. Las tormentas de nieve hacían imposible cualquier vuelo. La única esperanza era una solución antigua, pero confiable: los trineos tirados por perros. Entonces se organizó una operación desesperada conocida como la Gran Carrera del Suero. Consistía en una cadena de relevos formada por musers, los conductores de trineos, y equipos de perros que recorrerían el trayecto por etapas, atravesando montañas, ríos congelados y tormentas de nieve. Más de 20 equipos participaron en aquella misión contrarreloj. Durante días y noches, los trineos avanzaron entre ventiscas, temperaturas extremas y caminos casi invisibles bajo la nieve. Era una carrera no solo contra la distancia, sino contra el tiempo. Si el suero no llegaba pronto, muchos niños de Nome morirían. Finalmente, el último tramo de ese viaje legendario quedó en manos de un equipo liderado por un perro llamado Balto. Las condiciones eran terribles. La tormenta de nieve era tan intensa que muchas veces era imposible ver el camino. Pero Balto, guiado por su instinto y su resistencia, siguió avanzando. Metro a metro, kilómetro a kilómetro, hasta que finalmente el equipo llegó a la ciudad de Nome con el suero salvador. Gracias a esa entrega, los médicos pudieron comenzar el tratamiento inmediatamente, y cientos de vidas fueron salvadas. La historia de Balto se convirtió en un símbolo de valentía, resistencia y trabajo en equipo entre humanos y animales. Su hazaña fue tan reconocida que, pocos meses después, se levantó una estatua en su honor en Central Park, en Nueva York, donde todavía hoy puede leerse una dedicatoria a los perros de trineo que hicieron posible aquella misión. Con el paso de los años, su historia inspiró películas, libros y documentales, convirtiéndolo en uno de los perros más famosos del mundo. Pero más allá de la fama, lo que hizo Balto fue algo mucho más grande. En medio de una tormenta brutal, en uno de los lugares más inhóspitos de la Tierra, un perro lideró el último tramo de una carrera desesperada y logró llevar esperanza a toda una ciudad. Hay historias de perros que hablan de valentía, otras de rescates, pero pocas han conmovido tanto al mundo como la historia de Hachiko, considerado hoy el mayor símbolo de lealtad canina de la historia. Hachiko era un perro de raza Akita Inu que vivía en Tokio junto a su dueño, el profesor Hidesaburo Ueno, un respetado docente universitario. Entre ellos se había formado un vínculo muy especial. Cada mañana, el profesor salía de su casa rumbo a su trabajo en la universidad. Y como si fuera parte de un ritual sagrado, Hachiko lo acompañaba caminando hasta la estación Shibuya, una de las estaciones de tren más transitadas de la ciudad. Allí se despedían. El profesor tomaba el tren, y Hachiko regresaba a casa. Pero lo más extraordinario ocurría por la tarde. Todos los días, sin falta, el perro volvía a la estación a la hora exacta en que su dueño debía regresar. Se sentaba cerca de la salida, y esperaba pacientemente entre la multitud. Y cuando el profesor aparecía entre los pasajeros, Hachiko corría a recibirlo. Era una escena cotidiana, sencilla, pero llena de afecto. Sin embargo, un día de 1925,
algo inesperado ocurrió. Mientras daba clases en la universidad, el profesor Bueno sufrió un colapso repentino y murió de forma inesperada. Nunca regresó a la estación. Nunca volvió a casa. Pero Hachiko no podía entender lo que había sucedido. Aquella tarde volvió a la estación Shibuya, como siempre. Se sentó en su lugar habitual y esperó. Su dueño no llegó. Al día siguiente volvió otra vez. Y al siguiente. Y al siguiente. Los días se convirtieron en meses y los meses en años. Durante casi 10 años, Hachiko regresó todos los días a la estación para esperar al hombre que amaba, convencido de que en algún momento aparecería entre los pasajeros del tren. La gente que pasaba por la estación comenzó a notar al perro que siempre estaba allí. Los comerciantes del barrio y los trabajadores del lugar empezaron a alimentarlo y a cuidarlo. Poco a poco, su historia se fue difundiendo por toda la ciudad y luego por todo el país. El perro que esperaba a su dueño se convirtió en una leyenda viva. Finalmente, en 1935, Hachiko murió cerca del lugar donde había pasado tantos años esperando. Pero su historia no terminó allí. En honor a su fidelidad, se levantó una estatua frente a la estación Shibuya, que hoy es uno de los puntos más conocidos de Tokio. Cada día, miles de personas pasan junto a ella, recordando la historia del perro que esperó durante una década. Con el tiempo, la historia de Hachiko inspiró libros, documentales y películas, convirtiéndose en un símbolo universal de amor y lealtad. Porque su historia nos recuerda algo profundo y simple al mismo tiempo. Para un perro, el amor no entiende de ausencias, ni de explicaciones. Cuando entregan su corazón a alguien, lo hacen para siempre. Entre todas las historias de perros que quedaron en la memoria del mundo, hay una que no habla de rescates ni de batallas, sino de uno de los momentos más extraordinarios en la historia de la humanidad, la conquista del espacio. Y en el centro de esa historia está Laika, una pequeña perra que pasó de vivir en las calles a convertirse en el primer ser vivo en orbitar nuestro planeta. Laika era una perra callejera que vagaba por las frías calles de Moscú, en la entonces Unión Soviética. No tenía dueño, ni hogar, ni destino especial, hasta que fue capturada por científicos que trabajaban en un ambicioso programa espacial. En los años 50, el mundo estaba inmerso en la llamada carrera espacial, una competencia tecnológica entre las grandes potencias para lograr hazañas nunca antes vistas. Poner satélites en órbita, enviar humanos al espacio y demostrar el poder de la ciencia. Pero antes de enviar astronautas, los científicos necesitaban responder una pregunta fundamental. ¿Podía un ser vivo sobrevivir al lanzamiento de un cohete y a la ingravidez del espacio? Para intentar responder esa pregunta, eligieron perros callejeros para sus experimentos, porque creían que los animales acostumbrados a vivir en condiciones duras serían más resistentes al estrés, al frío y al confinamiento. Así fue como Laika fue seleccionada y entrenada para una misión histórica. Durante semanas fue sometida a pruebas muy exigentes. Los científicos la acostumbraron a espacios muy pequeños, a ruidos intensos y a la sensación de aceleración que produce el lanzamiento de un cohete. Finalmente, el 3 de noviembre de 1957, llegó el día del despegue. Laika fue colocada dentro de la nave Sputnik 2, un satélite diseñado para orbitar la Tierra. Con ese lanzamiento, el programa espacial soviético buscaba demostrar que la vida podía existir fuera del planeta, aunque fuera por un tiempo limitado. Cuando el cohete despegó y dejó atrás la atmósfera terrestre, Laika se convirtió en el primer ser vivo en orbitar la Tierra. Era un momento histórico para la exploración espacial. Los sensores instalados en la nave demostraron que su corazón se aceleró durante el lanzamiento, pero que logró sobrevivir al impacto de la ingravidez. Por primera vez, los científicos tenían pruebas de que un organismo vivo podía soportar las condiciones del espacio. Sin embargo, la misión tenía una triste realidad. La nave no estaba diseñada para regresar a la Tierra, y pocas horas después del lanzamiento, debido a un fallo en el sistema de control térmico, Laika murió por sobrecalentamiento dentro de la cápsula. Durante muchos años, su historia fue contada solo como un logro científico, pero con el tiempo también comenzó a generar debates éticos en todo el mundo sobre el uso de animales en experimentos científicos.
Aún así, su misión abrió el camino para algo mucho más grande. Los datos obtenidos gracias a Laika ayudaron a que, pocos años después, los científicos pudieran enviar seres humanos al espacio. Hoy su nombre sigue siendo recordado como parte fundamental de la historia de la exploración espacial. Porque antes de que los astronautas miraran la Tierra desde el cielo, una pequeña perra que había vivido en las calles fue la primera en hacerlo. A lo largo de la historia, los humanos hemos escrito libros, construido ciudades y cambiado el mundo con nuestras decisiones. Pero, curiosamente, algunos de los actos más puros de valentía no los protagonizaron personas. Los protagonizaron perros. Perros que no buscaban fama. Perros que no entendían de medallas, ni de historia, ni de reconocimiento. Solo entendían algo mucho más simple y mucho más poderoso: la lealtad. Balto corrió a través de tormentas de nieve para salvar a una ciudad entera. Hachiko esperó durante años a un dueño que nunca volvería. Laika abrió el camino hacia el espacio en uno de los momentos más audaces de la ciencia. Frida caminó entre escombros buscando vida donde parecía no haber esperanza. Smokey y Chips demostraron que incluso en medio de una guerra, un perro puede cambiar el destino de muchas personas. Historias diferentes, lugares distintos, épocas separadas por décadas. Pero todas tienen algo en común. Cada uno de esos perros hizo algo extraordinario por los humanos que estaban a su lado. Y eso nos deja una pregunta muy profunda. Si un perro es capaz de demostrar tanta lealtad, tanta valentía y tanto amor, ¿qué podríamos aprender nosotros de ellos? Tal vez la verdadera grandeza de los perros no está solo en sus hazañas heroicas. Está en lo que hacen todos los días. En cómo nos reciben cuando volvemos a casa. En cómo permanecen a nuestro lado cuando estamos tristes. En cómo confían en nosotros sin condiciones. Porque para un perro, nosotros somos su mundo entero. Y quizá por eso, cuando llega el momento, muchos están dispuestos a darlo todo por nosotros. Si te gustó este video y amas a los perros tanto como nosotros, te invito a hacer 3 cosas muy simples. Primero, dale like al video, porque eso ayuda muchísimo a que más personas conozcan estas historias increíbles. Segundo, suscríbete al canal como Perros y Gatos, donde seguimos descubriendo historias, curiosidades y momentos inolvidables del mundo animal. Y tercero, cuéntanos en los comentarios algo muy especial. ¿Tu perro ha hecho alguna vez algo heroico por ti o por tu familia? Porque tal vez, muy cerca de ti, en tu casa, o durmiendo ahora mismo a tus pies, también haya un pequeño héroe esperando su próxima historia.